Vamos a abrir entonces las Escrituras en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a la lectura desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Dice así las Escrituras, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, disolución, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hace unas semanas hablábamos justamente de la obra que hace nuestro Dios en favor de cada uno de nosotros, y pensando un poquito en el himno que cantamos, el último, O profundo amor de Cristo, realmente el amor de Dios que se manifestó en favor de la humanidad, en favor del hombre, como dice en San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Y este amor que llevó a nuestro Dios a entregar a su Hijo Jesucristo, y que el mismo Señor se ofreciese para tomar el lugar que a cada uno de nosotros nos correspondía, por ser hombres pecadores, apartados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, nos lleva a esta consideración personal del amor que no solamente termina y culmina con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino que comienza para el alma que acepta esta obra redentora en favor suyo. Comienza todo un desafío personal, por cuanto la tercera persona de la Santísima Trinidad entra a morar en un corazón cargado de todas estas cosas que nosotros hemos leído en esta lectura. ¿Sí? Un corazón cargado de iras, de pleitos, de enemistades, de adulterios, de fornicaciones, de inmundicias. En un corazón con estas características, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, entra a morar en este corazón, en nuestros corazones, que ninguno está exento y puede decir que no tiene alguna de estas cosas. Y si alguno tiene y dice, no, yo no me identifico con ninguna cosa de estas, en el versículo 21 dice al final, y cosas semejantes a estas. O sea que no hay nadie que pueda decir que está libre de las manifestaciones de la carne. Ahora nosotros cuando hablamos de la palabra carne y se menciona la palabra carne, no se está refiriendo solamente a nuestro cuerpo físico. Si bien en algunos pasajes de las Escrituras se explica justamente hablando de nuestro cuerpo mortal, como por ejemplo podemos mencionar un versículo solo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 35 o 31, ya les confirmo, Hechos 2, 31, cuando dice, Hechos 2, 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Ahí cuando habla de la palabra carne, habla del cuerpo mortal. ¿Sí? Pero la palabra carne a la que las Escrituras se refiere es aquella manifestación del pecado que tomó completo y afectó el espíritu, el alma y el cuerpo.
o sea, todo nuestro ser. Y todo ese ser que manifiesta, justamente, como decíamos, manifiesta obras y se va mostrando y se van viendo en nuestra vida a medida que van pasando los años, que vamos creciendo, que vamos madurando. Se van viendo inmundicias y cuestiones que se van perfeccionando en nosotros y que van creciendo en el hombre, en la persona, y uno puede decir, bueno, pero eso aplica solamente para los incrédulos. No, para los creyentes también. Los creyentes que se apartan del Señor, y como dice en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Cuando uno como hijo de Dios se aparte y deja de andar en el Espíritu, deja que la obra del Espíritu se manifieste en su vida, queda liberado a lo que uno es por naturaleza, a sus manifestaciones, a cómo uno se manejaría en su forma natural, en su forma pecadora, en su forma, en su carácter, y como eso como a cada uno le sale, podemos decir, de esta manera. Pero una de las cosas que tenemos que entender, y esto es porque el Señor nuestro Jesucristo, como leímos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que el Señor Jesucristo no fue retenido por la muerte, justamente porque Él, aunque tenía un espíritu, un alma y un cuerpo, fue hecho semejante a nosotros, no era igual a nosotros. Recordemos, y esto para dejarlo siempre claro, que el Señor Jesucristo no tenía pecado, no fue concebido por varón ni por sangre, sino en el seno virginal de María, el Espíritu de Dios, haciéndole sombra a María, es concebido, y como dice en el libro de Lucas, y lo que es concebido será llamado santo, porque es el Hijo de Dios. Será llamado, sí, el Hijo de Dios, santo. Entonces, ¿por qué esta introducción? Porque una de las cosas que uno como creyente debe tratar de procurar en su vida personal es justamente el poder darle lugar a la manifestación y al fruto del Espíritu Santo. Pero la realidad es que como creyentes siempre hemos de tener una lucha que se ha de manifestar en nuestras vidas, que es justamente la lucha del Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, con la carne que no se quiere dejar doblegar, que no se quiere dejar dominar, y que ha de hacer todo lo necesario para no ser sometida, para que no sea crucificada. Entonces, ¿cómo nosotros como hijos de Dios, y entendiendo justamente esta lucha que cada uno de nosotros tiene, cómo poder entender o cómo poder manifestarlo en nuestra vida? Y todo comienza justamente con lo que veníamos hablando ya hace algunas reuniones atrás, que es darle lugar al amor de Cristo en nuestros corazones. Y comienza por una limpieza personal. Siempre el objetivo del Señor a lo largo de nuestra vida es procurar nuestra santificación, nuestro apartamiento de maldad, nuestro acercarnos a su voluntad, a cumplir lo que el Señor quiere para nuestra vida, para lo cual nuestro Señor nos ganó y nos compró por precio en la cruz del Calvario. Y lo que Él busca justamente es que le demos lugar a esa limpieza, a esa obra que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, de apartarnos de todo aquello que impide que nuestras vidas se fundamenten sobre algo que tiene fundamento eterno, que es el amor de Dios. ¿Sí? Porque el amor de Dios es lo que da origen a todo lo que nosotros conocemos.
Cuando acá cantamos, ¿no?, en este himno, oh profundo amor de Cristo. Un amor que es el que, como dijimos al principio, el que movió para que Cristo nos venga a salvar, lo que movió a Cristo para venir a ofrecerse, lo que mueve a la tercera persona, la Santísima Trinidad, al venir a manifestarse, a vivir a morar en nuestros corazones. Y el amor de Dios no es un amor humano como el que nosotros conocemos. Es un amor que promueve el amor a la verdad, a la justicia, como podemos leer en el libro de Corintios, ¿no?, cuando dice la caridad no se huelga la injusticia, que busca el bien del otro, que no es un amor que no puede transgredir, no puede ser Dios tener más amor y menos misericordia, ni más misericordia y menos amor. El amor de Dios que está derramado en nuestros corazones es aquel el que ha de producir en nuestras vidas el comienzo de una vida de santificación. Entonces, cuando la palabra nos dice que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, cuando algo se derrama y es echado, bueno, ahora tiene que empezar a ocupar un lugar en mi vida. Y eso es lo que mencionábamos un poquito la semana pasada. Yo no puedo llenar algo si tiene otra cosa dentro. Primero me tengo que vaciar para luego poder empezar a llenarlo. Bueno, si yo tengo el Espíritu en mi corazón, tengo el amor de Dios, bueno, tengo que empezar a llenar los lugarcitos que el Espíritu va limpiando, que va curando, que va quitando las inmundicias de nuestra vida, con este amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos darle justamente la manifestación espiritual, darle lugar al Espíritu de Dios que tome ese control sobre nuestras vidas, podemos decirlo de esa manera. Que tome el lugar que le corresponde y pueda hacer en nosotros esa obra que Él vino a manifestar. Y una de las cosas que podemos mencionar de esto, por ejemplo, para dar un ejemplo a lo que me refiero, es por ejemplo cuando uno tiene que trabajar sobre su carácter. Cada uno de nosotros, esto lo mencionábamos me parece esta mañana, cada uno de nosotros tiene su carácter. Cada uno de nosotros tiene su forma de ser. Algunos son más, podemos decir, sensibles, otros son de enojarse un poco más, algunos son de irritarse, algunos son de gritar, otros son más callados, pero cada uno, a lo largo de la vida y las cosas que nos ha tocado vivir, y gracias también a la genética, va formando su carácter. Pero cuando el Espíritu de Dios toma, ¿sí?, está en nuestros corazones y se quiere manifestar, muchas veces decimos, bueno, el Señor tiene que cambiar mi carácter. Pero no significa que el Señor va a tomar mi carácter y lo va a hacer nuevo y lo va a volver a moldear. Sino que cuando yo crucifico mi carne y mi naturaleza, lo que se empieza a manifestar es el carácter de Cristo. Es aquel el que empieza a tomar lugar y el que se empieza a ver, es el que se empieza a manifestar de otra manera, que no solamente tal vez lo veo yo, sino que lo ven los que nos rodean. Por eso cuando nosotros leemos el fruto del Espíritu, dice caridad, gozo, paz, tolerancia, uno tal vez naturalmente es totalmente intolerante. Pero cuando el carácter de Cristo se empieza a manifestar en mi vida y empiezo a tener tolerancias por cosas que antes no tenía, no era porque el carácter de Marcos se volvió tolerante, sino que mi carácter, por la obra de Cristo en mi vida, lo estoy, por su gracia, crucificando, entregando, y es el Espíritu el que empieza a manifestarse. Por eso podemos decir que cuando uno se aleja y deja de andar el Espíritu, si el Señor fuese el que cambia mi carácter, el que lo moldea,
Quiere decir, cuando dejo andar en el Espíritu, mi carácter vuelve a lo mismo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es que mi carácter va a cambiar. Eso siempre voy a ser un intolerante. Pero llevándolo a los pies del Señor, llevándolo a la cruz, negándome a mí mismo y dándole lugar al Señor, se manifiesta el carácter de Cristo. Entonces, alguien que era intolerante, como lo puedo ser yo, alguien que no tiene paciencia, alguien que no tiene paz, alguien que, por ejemplo acá, que no tiene caridad, alguien a quien no le interesa nada de nadie, empieza a manifestar otras cosas. Interés, empieza a manifestar la necesidad de orar por otro hermano, empieza a ver la necesidad de preocuparse por otro hermano, de acompañar, de, ¿cómo podemos decir? De tolerar distintas situaciones que pueden pasar en nuestra vida, en nuestro hogar. Entonces la pregunta es, justamente, ¿quién está tomando en mi vida personal el control, podemos decir así, de mi vida? Porque acá dice en el versículo 17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha continua que se manifiesta cada día en nuestra vida, en la cual el espíritu quiere obrar y la carne se opone. La carne quiere obrar y el espíritu se opone. Entonces ahí están nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Si clamamos a Dios para que nos libre de nuestra tentación, porque Él es fiel y justo para librarnos, o dejamos, y como dice acá, ¿no? Podemos tomar el versículo 16, no ando en el espíritu y satisfago las concupiscencias de la carne. Entonces, podemos hacer una cosa o la otra. Pero esto que nosotros tenemos que empezar a ver es un examen personal, porque la palabra de Dios dice acá, y manifiestas son. ¿Y algo manifiesto qué es? Algo que se ve, algo que se nota, algo que se puede experimentar, algo que podemos notar, algo palpable. Entonces, examinémonos cada uno nuestra situación personal. ¿Qué estoy manifestando? ¿Qué es lo que hay en mi vida que se está viendo? ¿O qué es lo que todavía no he cambiado o no me doy cuenta que está mal? Porque estos pasajes, por ejemplo, que nosotros vemos acá, estos pecados, pero quiero ver un versículo que tenía acá anotado. Fíjense en 2 Corintios 4, por favor, desde el versículo 10. Dice 2 Corintios 4:10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada, ¿en dónde? En nuestros cuerpos. Entonces, cuando dice llevando a todos lados la muerte de Jesús, no es como siempre se dice, no llevando una cadenita colgada. Es la cruz, es nosotros sometidos a la voluntad de Dios, negándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que automáticamente la vida de Jesús se vea manifestada. Y fíjense, ya no es las obras de la carne, sino la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Todo lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida se vea manifestada en nuestros cuerpos. Como en el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, esto es lo que el Señor quiere en nuestra vida personal. Es todo un proceso, porque
un proceso que es algo que comienza, que tiene sus pasos, sus métodos para llegar a un resultado final. Entonces la vida nuestra como creyentes es un proceso. Es un proceso que nos lleva toda la vida, para la redundancia, toda la vida a poder llegar a hacer lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Es un proceso de limpieza, es un proceso de examen personal, es un proceso de examen íntimo, profundo, a la luz de la palabra de Dios, de oración, buscando cuáles son aquellas cosas que el Señor quiere sacar de mi vida, que no se manifiesten más. Si yo no lo quiero hacer, bueno, cada uno es responsable luego con el Señor. Pero para poder seguir avanzando en la vida espiritual, para poder arreglar nuestras cuestiones con el Señor, para poder acercarnos, para poder seguir creciendo, es necesario este proceso en nuestra vida. Y que no lo, podemos decir, no lo cortemos, no lo adulteremos, no lo desviemos, no lo pausemos. Es algo que el Señor quiere comenzar en nosotros, que lo comienza en el día en que lo recibimos como nuestro Salvador personal y que a medida que pasa el tiempo nos va tratando conforme a la necesidad de cada uno, conforme a nuestras características. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene paciencia y nos espera y nos trata con misericordia y nos habla una vez, otra vez? Pueden pasar años con cosas dentro nuestro que no tratamos, que no nos ponemos al día con el Señor. Y el Señor espera y es paciente. Pero ese proceso que el Señor quiere para nuestras vidas es algo que tenemos que tratar de terminarlo, de limpieza, de santificación, para que se pueda dejar de manifestar estas obras que, según distintos estudiosos de la palabra de Dios, hay distintas características de esto. Por ejemplo, algunos dicen que se dividen, por ejemplo, en manifestaciones de la carne contra Dios, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Otra división son pecados sensuales, de superstición, pecados inspirados en el odio y excesos en el comer y en el beber. La realidad es que todos y cada uno de nosotros tenemos estas cosas, pero el objetivo es justamente darle lugar, como dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Y ya no habla en plural, fíjense que habla de una sola cosa, y no habla de manifestaciones tampoco. Lo que está hablando es de justamente ver cómo el Señor va haciendo el cambio en nuestra vida. Y lo primero que comienza es justamente con la caridad, que es el amor de Dios, que es lo que nos va a dar, como decíamos luego, la posibilidad de poder ir avanzando y creciendo en nuestra vida personal, y el gozo, que es otra característica del fruto del Espíritu, la paz y la tolerancia, benignidad, bueno, y sigue. Ahora, uno puede decir en nuestra vida que está intentando cambiar, pero que si uno lee estas partes del fruto, uno puede decir, bueno, pero qué lejos que estoy, o sea, de manifestar estas características, qué lejos que estoy, qué difícil que es poder manifestar esta caridad, que el Señor, esta paz. A veces me siento bien, a veces no estoy bien, tolerar, ¿cómo hacer? Y ahí es donde entra algo que a mí siempre me ha hecho bien, y es la misericordia del Señor, y por sobre todas las cosas,
entender que el Señor nos conoce a cada uno, conoce nuestras necesidades, conoce nuestro corazón. Recuerden que siempre tomamos el versículo de 1 Samuel, cuando el Señor le dice, no mires a su parecer ni a su altura, porque Jehová, ¿qué es lo que mira? El corazón. El Señor conoce nuestro corazón. No podemos engañarle. Nosotros sí nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar al Señor. Y como decíamos hace un momento, como esto es un proceso que va cambiando, que va aumentando hasta llegar a su punto final, el Señor ve el intento del corazón. Él ve a sus hijitos que procuran limpiarse. Como es un Dios de amor y que conoce nuestras imperfecciones, sabe que Él es Dios, sabe que nosotros somos sus criaturas, el Señor no nos va a exigir la perfección. No nos va a decir, vos como no tenés la tolerancia total a las cosas de tu vida, porque no tenés una paz completa, no podés hacer nada. No es así como el Señor lo va viendo, como nos va tratando. Es un proceso que va trabajando en nuestras vidas, que el Señor va mirando la intención del corazón, va mirando cómo uno intenta limpiarse de las cuestiones de la vida, va mirando cómo le va dando lugar al amor de Dios derramado en nuestros corazones, cómo busco el temor del Señor, cómo busco agradarle de a poquito. Fíjense en el libro de Proverbios, en el capítulo 2 podemos leer. Dice, hijo mío, esto lo escribe Salomón, pero fíjense si nosotros lo ponemos, si es nuestro Padre Celestial que nos habla. Y nos dice a cada uno en forma personal, hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si tomares eso incondicional, y dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, el deseo de escuchar la palabra de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, el hecho de buscar, la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia, o sea, orar a nuestro Dios para que nos dé sabiduría e inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Fíjense en el versículo 4. Si como a plata la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este es el proceso que Dios quiere en nuestra vida. Busca la perfección, Él nos ve perfectos en Cristo. Pero Él quiere ver esto también en nosotros. Es decir, tomar las palabras, guardar el mandamiento, prestar atención, obedecer. ¿Para qué? Para no tenerle miedo a Dios, como dice acá, temor de Jehová, terror, sino ese temor reverente de decir, yo no quiero ofender a Dios, no quiero faltarle al respeto. La hermana Noemí, el domingo pasado, compartía un versículo cortito del Salmo 100, que lo mencionamos también en la reunión con los jóvenes esta mañana, cuando dice en el versículo 3, reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros. Ese reconocimiento, cuando yo me pongo en esa posición, es decir, realmente el Dios verdadero, el Dios que da vida, Él me hizo y yo no soy nada, entonces ahí va a haber recién un cambio en mi vida que me va a llevar a decir, quiero estar atento a la palabra,
quiero estar atento a la sabiduría, quiero inclinar mi corazón, quiero clamar, quiero buscar los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Bueno, eso es el proceso. ¿Para llegar a qué? A tener este temor de Jehová que me va a permitir justamente darle lugar a la manifestación del fruto del Espíritu. Dar lugar a esto que el Señor quiere hacer en mi vida, que luego la semana que viene o en algún momento cuando nos toque, vamos a ver cuál es el resultado de poder darle lugar al fruto. Pero tengo que empezar de alguna manera clamando al Señor, porque tal vez puede pasar en mi vida que haya un total desinterés por la palabra de Dios, no tenga interés por leer, no tenga interés por escuchar la palabra, no tenga interés por nada, que puede pasar, que no esté mi oído escuchando, que no me interese. Pero si en algún momento el Espíritu te habla al corazón y tenés una luz pequeñita, clama al Señor, para que el Señor te dé esa voluntad de querer escuchar, de querer acercarte. Porque recordemos, como dice el Señor, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Ni siquiera nos podemos acercar al Señor por nuestros propios medios. Es el Señor el que nos da en algún momento esa luz, en esa tiniebla en la cual vivimos, en esa dureza de corazón, un poquito de luz, para poder decir, como dijo Pedro, Señor, sálvame. Y Él nos está llamando a cada uno en nuestra experiencia personal, en la semana, en nuestra familia, en nuestra vida. Cada uno sabe qué cosas tiene que arreglar con el Señor. Bueno, arreglémosla, avancemos en nuestra vida espiritual. No nos quedemos en, como se dice siempre, ¿no? En esa zona en la cual estamos tranquilos, en la cual no tenemos preocupaciones, en la cual cumplimos con la iglesia. El Señor nos llama a justamente a manifestar este fruto tan importante que es para nosotros, pero también lo es para la iglesia. Porque a veces podemos llegar a pensar que yo no ocupo un lugar en la iglesia, no tengo nada que hacer, soy un creyente más. Pero la realidad es que la iglesia de Cristo funciona como un cuerpo. Y ningún creyente está de más, y ningún creyente está de menos. Cuando alguien se aparta de los caminos del Señor, cuando alguien no arregla sus cuestiones con el Señor, cuando uno no está en comunión con el Señor, el cuerpo se ve afectado. Y esto lo pensaba esta semana justamente, que a veces podemos pensar, como decíamos, ¿no? Que no importa. Pero ¿cuántas bendiciones se está perdiendo la iglesia por todos aquellos hermanos ausentes? Que no están, o están y no están. ¿Cuántas bendiciones se están perdiendo no solamente los hermanos, sino también la iglesia como cuerpo? Entonces lo que el Señor desea en este tiempo, pronto a que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar, es hallar una iglesia, la va a hallar porque es la iglesia de Cristo, que es la iglesia perfecta. Pero Él quiere encontrarnos a cada uno de nosotros haciendo como conviene, con nuestras cuentas saldadas, trabajando, obrando, o por lo menos intentándolo, pero no quedados. Y cuántas bendiciones, ¿no? Les decía recién, nos perdemos como iglesia al no tener a todos los hermanos. Pensaba esta semana, hace unos domingos atrás, iba hablando con la hermana Elvira, ¿no? Y mencionábamos hermanos de aquella época cuando yo era chico. ¿Y cuántos de ellos hoy no están entre nosotros? Que son hijos de Dios, que han aceptado a Cristo Jesús, pero se han ido y no están. ¿Cuántas bendiciones se han perdido? Pero ¿cuántas bendiciones se perdió también la iglesia? Entonces, es para reflexionar cada uno en lo personal
en la situación en la cual se encuentra y qué es lo que va a hacer con su vida espiritual. El Señor nos insta semana tras semana, de una manera u otra, a un examen personal profundo y tomar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con respecto a su vida personal y la cuenta que tengo que rendir, no a los hermanos de la iglesia, no al pastor, sino al Señor, que fue el que puso su vida por mí. O sea, a Él soy deudor y lo voy a hacer eternamente, porque yo no me puedo salvar. La carne, como decíamos al principio, y creo que no lo dije, está enferma, está dañada, está podrida y como tal no tiene la capacidad de salvarse, no puede por sí misma hacer nada. Por eso es necesaria la obra de Cristo, para salvar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Entonces, a Él somos deudores. A Él somos deudores, no a nadie más. Entonces, tomemos, como hijitos de Dios, la responsabilidad que nos toca. Y uno lo ve con los hijos que van creciendo. Yo la miro a la mayora siempre, como uno a medida que va pasando el tiempo le va exigiendo más cosas. Los padres que tienen hijos, el otro día fue mi sobrina mayor, que no voy a dar el nombre que es. Y yo le decía después al padre, ¿qué diferencia tener una nena de 3 y una de 8? Y sí, hay diferencia. Se le puede pedir otras cosas. Y bueno, cuánto más alguien de 15, de 16, cómo van creciendo, los padres que ya son más experimentados en el tema, lo saben. Y a medida que va pasando el tiempo, uno les va dando responsabilidades. Un poquito más. Bueno, nosotros como hijos de Dios, algunos ya de muchos años, ¿qué responsabilidades tenemos y que no estamos cumpliendo? Deudores somos al Señor. Bueno, tomemos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de presentarnos, no dejar pasar más tiempo. Crucificar nuestro orgullo, nuestra carne, nuestras dolencias, pedirle perdón al Señor, presentarnos delante de Él y permitir que el proceso de santificación, de limpieza, de crecimiento siga en nuestras vidas. Algo que se estancó, que pueda continuar. Algo que se está estancando tal vez, que pueda avanzar. Bueno, un poquito más. Y el Señor siempre va a ir pidiendo un poco más. Entonces, queridos, la lucha la vamos a tener siempre. Pero el secreto, ¿dónde está? En encomendar nuestras vidas al Señor y andar, una forma de vivir, andar en el Espíritu, darle lugar al Espíritu y no darle lugar a la vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, no darle lugar a nuestras concupiscencias. Y el Señor en su misericordia nos va a ir ayudando, nos va a ir capacitando para cumplir en nosotros aquello que el Señor quiere hacer, ya sea en nuestra vida personal y también en nuestra vida como iglesia. Así que si el Señor no viene antes esta semana, los insto, por amor, a cada uno, a examinarse, cada uno en lo personal, y arreglar en el Señor sus cosas con Él primero, y luego también con la iglesia para que pueda ser de bendición tanto el hermano para la iglesia como la iglesia para el hermano. Que el Señor les bendiga muy ricamente.